Hola amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del videoblog Distinto. Hoy quiero hablarles acerca de un tema al cual tenemos que tener mucho cuidado y prestar mucha atención, acerca de los socios del emprendimiento. En las investigaciones que he realizado de los temas de emprendimiento, he podido demostrar de que una de las principales causas por las cuales fracasan los emprendimientos se debe al factor humano. Y dentro de esta causa del factor humano, el elemento quizás que más destaca y con el cual tenemos que tener mucho más cuidado es con el problema que se causa con los socios. El problema con los socios hemos demostrado que constituyen hasta un 60% de las causas del fracaso en un emprendimiento. No diga que no se lo advertimos. Estoy cansado de decirlo una y otra vez en mis cursos y conferencias. Este es uno de los errores más comunes que se cometen y lo peor de todo es que se siguen cometiendo. Entiendo que hay muchas personas que probablemente dirán, a mí nunca me lo habían dicho y a veces pecamos de ingenuos al momento de buscar socios, pero si están viendo este videoblog y si han leído sobre emprendimiento podrán ver de que este es un fenómeno, y no es un fenómeno de Latinoamérica, es un fenómeno a nivel mundial. Lo que une o separa a las personas en realidad no son las diferencias, son los valores. Y justamente ahí en los valores es donde existen esos problemas para llevarnos bien con los socios. Les puedo garantizar que no existe peor pesadilla en un emprendimiento cuando te obligan a trabajar con personas que tú no compartes sus valores. Y por supuesto, al no compartir los valores, pues no te las llevas bien con esas personas. Esto suele ocurrir mucho en los intraemprendimientos de la administración pública. En estos emprendimientos internos sueles estar amarrado y no tienes posibilidad de poder escoger a tus socios y colaboradores. Y por eso es tan difícil poder conformar un excelente equipo de trabajo de alto rendimiento. Una de las causas por las que se fracasa mucho en estos intraemprendedurismos dentro de lo que es el sector público está justamente por la imposición de esos socios y de esas personas que muchas veces no compartimos esos valores. Se los puedo decir con muchísima propiedad porque yo mismo he sido víctima de este fenómeno. Realmente la pregunta es, ¿necesitamos tener socios en el emprendimiento? ¿Hasta qué punto la gente se obsesiona con querer que todo el mundo venga a tu emprendimiento como socio y a meterlo como un socio más que como un colaborador? No nos hemos dado cuenta lo difícil que resulta divorciarse de un mal socio en un emprendimiento y todos los problemas que esto puede ocasionar. Se los digo con toda propiedad. Tengan mucho cuidado con la escogencia de los socios. Tal vez se han puesto a pensar que quizás en vez de añadir a esta persona como socio hubiese sido mejor contratarla porque tiene un determinado talento y pagarle hacia eso. Cuando tú contratas a una persona existe una relación, digamos así, de subordinación y desde ese punto de vista tú tienes el control, cosa que no ocurre cuando esa persona es un socio. Podíamos haber conseguido capital con otras fuentes de financiamiento menos riesgosos que tener un socio. Fíjense que lo primero que piensa una persona cuando va a emprender es buscar un socio capitalista. Y esto quizás es un error, quizás porque no conocemos todas las diferentes fuentes de financiamiento. A lo mejor les diría con toda propiedad que quizá la última fuente de financiamiento que deberíamos acudir, a menos que tengamos mucha seguridad de la calidad, sería el de buscar socios. Ustedes dirán, ¿cuál es el principal problema de tener socios? Bueno, miren, el principal problema es que el socio muchas veces se considera que como es parte de ese emprendimiento, que le pertenece una parte de ese emprendimiento, él tiene derecho muchas veces a hacer cosas sin consultárselo al resto de los socios. Esto no digo que todos, no estoy satanizando a todos, porque también existen emprendimientos donde los socios se las llevan bien, pero estoy hablando de que un 60%, oíganlo bien, de la causa de lo cual muchos emprendimientos fracasan, se debe justamente a este problema de los socios. Muchas veces no importa si el socio no siente pasión ni tiene talento, incluso si su comportamiento es inaceptable. El hecho de haber puesto capital y recursos hace que él se considere intocable por ser un socio del emprendimiento. Al haber puesto esos recursos, él siente que tiene derecho a recibir los mismos beneficios que el resto de los socios, aun y cuando él no hace ningún esfuerzo para merecérselo. Algunas de las cosas que hemos encontrado en las investigaciones, esto es algo común. Yo consumo en mi emprendimiento y no pago porque soy socio. Tomo dinero de la caja registradora cuando se me antoja, cuando quiero, porque soy socio y tengo derecho y nadie me puede reclamar. Yo decido, y esto es algo bastante grave, estas son algunas
digamos así, de las cosas que hemos encontrado en las investigaciones, decido de manera unilateral comprar o hacer cosas en el emprendimiento sin consultárselo a nadie, porque soy socio y considero que tengo derecho a hacerlo igual que los demás. Yo no le hago caso al líder del proyecto, es más, no reconozco que existe un líder del proyecto. Yo me considero que yo, por ser socio, soy líder también del proyecto y aquí nadie me va a venir a mandar ni a decir nada. Cuando no existe claridad ni reconocimiento del liderazgo en un emprendimiento, tendremos muchísimos problemas, se los garantizo. Como ven, el problema principalmente se da cuando el socio tiene claros sus derechos, pero no tiene claros sus deberes frente al resto de los socios y los colaboradores de la organización. Cada socio, para que funcione, debe tener muy claros sus deberes y derechos y estos tienen que estar por escrito, firmados, de tal forma de que cuando se presenten problemas o inconvenientes, porque los va a haber, esos protocolos definen qué hay que hacer, dónde está cada una de las obligaciones, pero también cada uno de los derechos que tiene y hasta qué punto se pone un límite a esos derechos que tienen los socios. Steve Jobs lo aprendió y aprendió esta dura lección con sus socios. De hecho, él lo botaron de Apple, lo despidieron de Apple y una de las lecciones es que si usted tiene socio, asegúrese de que tenga el control, que tenga la mayoría. Porque muchas veces, señores, esos socios que hoy consideras tus amigos, mañana te pueden clavar una puñalada e incluso quitar ese negocio. El socio a veces lo único que le interesa es la rentabilidad, la inversión, el retorno de la inversión que ha hecho. Y a veces, y esto ocurre en muchas ocasiones, no está dispuesto a involucrarse convenientemente en el emprendimiento. Esos son los socios que no funcionan. Por supuesto, la verdadera ventaja de tener un socio debería ser el nivel de involucramiento y de pertenencia de esa persona, más allá del dinero, del recurso que haya invertido en ese emprendimiento. Si ustedes consideran que quieren tener socios en su emprendimiento, asegúrense sobre todo que estos sean de alta calidad. Veamos algunos aspectos básicos que yo recomiendo, fruto de mi experiencia y de lo que he podido constatar también, porque yo también he tenido socios, que tenemos que tomar en cuenta para elegir socios de calidad. Primero, dediquen suficiente tiempo a conocerlos bien. Esta es la gran pregunta. ¿Realmente han dedicado suficiente tiempo? No, yo lo conozco de amigo aquí del trabajo, tenemos un tiempo acá, amigo, cuidado. Recuerden que lo importante es que se compartan los valores. ¿Están seguros que comparten los mismos valores y principios? Ahí es donde está el problema, en los valores, en los principios, en esa forma de actuar ética de forma justa e igualitaria para todos. Muchas veces las apariencias engañan, mis queridos amigos. Recuerden, no se dejen guiar solo por las apariencias porque alguien te dijo, tienes que constatarlo y lo mejor es trabajar con esa persona un tiempo para saber hasta qué punto es confiable o no es confiable. Otra pregunta importante que tienen que hacerse es que tienen que establecer protocolos escritos, como les decía, donde se establezcan claramente y de forma firmada los deberes y derechos con claridad de cada uno de esos socios. Por el contrario, si ustedes esto no lo hacen y todo lo dejan simplemente en que yo lo dije, las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito permanece. Investiguen y averigüen muy bien si existen otras fuentes de financiamiento u opciones mejores que tener socios. Si la única motivación para tener socio es el dinero que puede aportar, tengan muchísimo cuidado porque, como les digo, hay muchas opciones más hoy en día de fuentes de financiamiento, tales como programas de financiamiento cruzado, incluso por internet, en el mundo digital, etc. Siempre esperen lo mejor, pero prepárense para lo peor. Tengan planes alternativos por si los socios no funcionan y las cosas no salen como ustedes esperaban con esa persona. Nunca pongan todos los huevos en una misma canasta. Tengan cuidado de tener excesiva dependencia y tener un control, que esos socios tengan un control por encima tuyo y de esa manera en un determinado momento te pueden llegar a quitar tu emprendimiento. Y lo que ha costado tantísimo esfuerzo para tú hacerlo, que diste la idea, pueden de la noche a la mañana sencillamente quitártelo. Y si el socio es un familiar, hay que tener triple cuidado. Tengan mucho cuidado cuando involucren socios que sean familiares en los emprendimientos. Este es un tema que tocaremos en otros videoblogs, lo que son los emprendimientos familiares. No estoy diciendo que no puedas trabajar con la familia, pero hay que tener mucho cuidado porque aquí hay un tipo de relaciones y de compromisos que van
que son emocionales y afectivas, que van mucho más allá y que pueden llevar incluso a la desunión o la ruptura en la propia familia. De esto hay miles de casos y miles de errores que podemos nosotros demostrar en las investigaciones y hemos visto. Así hay que tener muchísimo cuidado con esto porque realmente el hecho de que sea tu familia no necesariamente quiere decir que puedas trabajar con esa persona por el hecho de que sea o haya un vínculo familiar con esa persona. Mi consejo familiar, y en esto me gustaría que reflexionaran y recapacitaran, a menos que ustedes tengan mucha seguridad de la calidad de las personas con las que ustedes quieren asociarse, si pueden evitar tener socios, es mucho mejor, incluso con su propia familia. Si me preguntan cuál es el número óptimo de socios a colocar dentro de un emprendimiento, les digo uno, sean ustedes sus propios socios, tengan ese control. Busquen, eso sí, un equipo de trabajo de alto rendimiento, un equipo de colaboradores, pero no necesariamente esas personas tienen por qué ser socios. Piensen un poco en esto, observen también muchos de los fracasos en los emprendimientos y se van a dar cuenta que tengo razón en esto que les estoy diciendo. Bien, bueno, espero que les haya gustado, los espero en una próxima entrega del videoblog distinto, donde seguiremos abordando todos estos aspectos tan interesantes. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.